Hoy te cuento de qué trata Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Las ruinas circulares fue publicado por primera vez en 1941 en la compilación de cuentos El jardín de los senderos que se bifurcan y posteriormente en Ficciones. Si tú tienes este libro, tú puedes encontrar en sus páginas Las ruinas circulares, específicamente en la página 55, me parece. Sí. Como ya se habrán dado cuenta, Borges es uno de mis autores latinoamericanos favoritos y claramente este es uno de los cuentos que en lo personal a mí me gustan más, pues porque es un cuento fantasioso, un cuento lleno de mucho simbolismo, de detalles que parecen insignificantes pero que si te pones a pensar son bastante importantes, sin mencionar que es un cuento sí de fantasía, pero no tan extremadamente fantasioso donde que salgan dragones y hadas y duendes y así por el estilo. No, pero sí habla de situaciones que tal cual son fantasiosas, y en este cuento en particular habla de un viaje o de un proceso mágico que es bastante interesante, el cual es la creación de otro ser humano por medio del sueño. Pero ¿cuál es la trama de Las ruinas circulares? El cuento comienza narrándonos la llegada de una persona en una barca a la orilla de un río o lago, no recuerdo bien si es río o lago, es más, de hecho no recuerdo si lo especifica, pues bueno, el chiste es que llega a una orilla, desembarca, como es de noche nadie lo ve llegar, él simplemente se baja de su barca, no menciona que la amarren ni que la escondan ni nada por el estilo, él simplemente camina y se dirige a un recinto que son tal cual como lo dice el título, unas ruinas dispuestas de manera circular. Se da cuenta de que este recinto es un templo antiguo que pues ya lleva bastante tiempo abandonado, y en él ve una estatua erigida que no sabe decir si es un caballo o es un tigre, pero que definitivamente es la representación del dios que se adoraba en ese templo. Eventualmente las personas que viven cerca se dan cuenta de su presencia y se acercan, pero no se acercan cuando él está despierto, se acercan cuando él está dormido. Se ponen a verlo cuando él está soñando y le dejan comida, le dejan agua para que él se pueda alimentar una vez que despierta, pero nadie se espera que despierte pues para hablar con él o para socializar. Pero ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el motivo de que esta persona haya llegado y no haga otra cosa, no interactúe con la gente del lugar, no nos menciona que se desempeñe en alguna otra tarea? Pues porque él tiene una meta, él tiene una tarea específica que cumplir, la cual es crear un hombre nuevo desde la nada, pero de una manera muy interesante y muy particular, como lo mencioné anteriormente. ¿Cuál es esta manera? Pues soñando. Él no tiene muchos recuerdos de su vida antes de eso, pero sí sabe que tiene una misión y tiene los conocimientos para llevar a cabo el proceso que consiste en soñar una persona, imponerse la realidad y generar la manifestación de este ser en el mundo real. A partir de aquí se le empieza a referir como el mago, porque pues claramente este es un proceso mágico, es una práctica mágica. ¿Cuál es la razón en específico de que esta persona tenga esa tarea o lleve a cabo este proceso? No se nos deja en claro obviamente al principio, porque se revela de manera implícita al final. Obviamente no te voy a contar el final hasta la sección de comentario, pues para que quede bien en claro cuál es el motivo por el que este mago, este ser, este ente llega y tiene esa tarea. Entonces en cuanto desembarca, él se dedica exclusivamente a soñar. Las primeras veces son sueños caóticos que no tienen ni pies ni cabeza, y poco a poco empiezan a estructurarse, empiezan a tener ya una forma más clara, empieza a poder guiarlos, y en ese momento él ya empieza a generar una especie como de avatares, como de tulpas, podríamos decirlo de alguna manera, que él considera o él concibe como sus alumnos. Menciona que está en medio de un auditorio tal cual circular, que podríamos decir que es la versión en buen estado de las ruinas donde está, y dice que son muchísimos los alumnos que él tiene. Dice que tanto que los que están más lejos ni siquiera alcanza a distinguirles el rostro. Él les dicta clases de cosmografía, de magia, de anatomía, etcétera, etcétera, y les hace pruebas con el fin de ver cuál de ellos merece volverse real y venir al mundo por medio de este proceso que él está realizando. Sin embargo, se da cuenta de que todos estos alumnos no tienen realmente un criterio propio, no tienen una voluntad, no están demostrando ser individuos, solamente están respondiendo o solamente están almacenando el conocimiento que se les da, pero no lo critican, no lo cuestionan, simplemente lo absorben y lo repiten. Conforme está llevándose a cabo este proceso, llega un momento en el que el mago pues lo agarra el insomnio y no puede dormir, hace lo posible por quedarse dormido, por soñar, pero se da cuenta de que está pasando el tiempo, y una de esas, cuando anda por la selva, se queda dormido, pero se da cuenta de que no soñó. Esto lleva a que lamentablemente todas estas creaciones, todos estos tulpas o entes que generó gracias a estos sueños, a este soñar más bien que había estado generando, pues se desvanezcan y no lleguen a concretarse, lo cual lo frustra y tiene que tomar una decisión, tiene que llevar a cabo el proceso
pero de otra manera, abordándolo de una forma diferente. Y a partir de aquí ya no te puedo contar más porque pues literalmente te estaría contando pues el final del cuento. Pero bueno, no voy a darle más vueltas al asunto. Si quieres escuchar el cuento completo, ya sabes que lo puedes encontrar en Evidencias, el mejor canal de audio relatos de YouTube, 0% inteligencia artificial, 100% voz real. Por si no quieres ponerte a leerlo, por si no encuentras el libro en PDF o por si no tienes el libro físico, puedes encontrarlo en Evidencias, ¿ok? Tiempo de lectura para leer Las ruinas circulares. Es un cuento bastante cortito, son como 4 o 5 páginas aproximadamente. Te va a tomar de 15 a 20 minutos. En 15 o 20 minutos ya habrás leído uno de los mejores cuentos de Jorge Luis Borges, a mi parecer, y tendrás mucho en qué reflexionar. Si te gusta el rollo simbólico o la alquimia o la magia o la fantasía en sí, vas a encontrar muy valioso este cuento, y eso te lo voy a hacer notar en la sección de comentario. Pero eso es un poquito más adelante, porque ahora te voy a leer una de las frases que a mí me llamaron mucho la atención y que creo que te pueden inducir a leer este cuento. Dice: ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre, no habría acertado a responder. Y esta frase es muy importante porque nos deja en claro que no recuerda nada antes de estar en rumbo a las ruinas circulares para generar a este nuevo hombre. Y a partir de aquí la sección de comentarios, donde te voy a estar contando qué me pareció que interpreté y algunos aspectos destacables del cuento en cuestión. Claramente va a haber spoilers, siempre digo lo mismo, va a haber spoilers, pero pues nunca está por demás avisar, ¿verdad? Desde el principio se nos deja en claro que llega de noche. Esto quiere decir que es ignorado por todos, no es concebido o nadie más lo está viendo. Digamos que de cierta manera este hombre no es real porque pues nadie lo vio llegar, y llega de noche desde un lugar desconocido que viene del río arriba. Ah, bueno, pues ahora que caigo, pues sí es un río, porque pues viene río arriba. Pues sí es un río. Mira qué cosas. Tras varios días de estar soñando, los lugareños empiezan a darse cuenta de que él está ahí y empiezan a frecuentarlo. Esto me parece como una especie de iluminación. El cuento menciona que lo están observando, que ellos se maravillan de estarlo viendo. Y esto me hace pensar que probablemente en el momento en que está soñando está ocurriendo algo. Tal vez lo está rodeando una especie de aura o flota, o hay alguna situación que ocurre a su alrededor, o una sensación que se percibe en el aire o en las propias ruinas al momento de estar generando este proceso mágico de crear un ser nuevo en sus sueños, por lo que las personas que lo ven desde fuera pues lo empiezan a percibir de cierta manera como un ser superior, por decirlo, o al menos como una anomalía, como un ente extraño, y empiezan a tenerle cierto grado de miedo o de respeto o de temor. Por lo tanto pues le dejan comida y le dejan agua pues para satisfacer sus necesidades, y pues de cierta manera para generar una especie de agradecimiento y que tal vez no les vaya a hacer nada con sus poderes mágicos, ¿no? Sin embargo, un poquito más adelante y cerca del final se nos dice que hay personas, no remeros, que llegan y le informan que más arriba, en otro templo también que está dedicado al dios del fuego, porque estas ruinas circulares son los vestigios del templo del dios del fuego, y de hecho la efigie, la estatua de ese ser, que no sabe si decir si es tigre o es caballo, es la representación del dios del fuego. Entonces se le hace saber que más arriba, en otro templo similar, hay otro ser, otro ente que también sueña, o al menos eso me da a entender a mí, que se da por sobreentendido que también sueña, pero que durante los incendios, cuando se consumen aquellos lugares por algún incendio, esta persona no es afectada por el fuego no le hace nada, porque es como si fuera un fantasma. Entonces es en ese momento en que el mago empieza a sentir como que esto ya lo vivió, como empieza a sentir algo extraño, ¿no? Porque esto ocurre después de que ya logra generar al hombre, o sea, después de que logra soñar al hombre, ya lo impone a la realidad, lo empieza a hacer como que digamos el transporte, el puente, la transmigración de su sueño al mundo real, y empieza a tener efecto sobre la realidad, la presencia pues vaya de su hijo, porque pues en sí es su hijo. Y esas cosas se notan, por ejemplo, cuando en un sueño lo manda a poner una bandera en la cima de un cerro, y cuando despierta la bandera está ondeando en ese cerro. Cuando yo leí por primera vez Las ruinas circulares me pareció un cuento muy interesante, me gustó bastante, pero como me ha pasado con otros cuentos anteriores, y esto ya se los he comentado, cuando vas viviendo algunas cosas, cuando vas aprendiendo ciertas cositas, empiezas a hacer relaciones con esa información de las cuales no eras capaz porque pues te faltaban digamos esas piececitas, y estoy seguro de que todavía me faltan muchísimas, pero quisiera platicarles algo que a mí en lo particular me pareció muy interesante. Estos últimos tiempos, derivado de mi interés de generar contenido
contenido de divulgación literaria, pues me he puesto a leer un poquito más y me he puesto a investigar un poquito más a profundidad ciertos temas, entre los cuales pues está la alquimia, la magia y pues la narrativa en sí. Todo desde el punto de vista antropológico, obviamente, porque pues yo no creo realmente pues en esas cosas, pero me parecen sumamente interesantes y claro que no se puede concebir la experiencia humana sin toda esta parte de los símbolos, los mitos, los sistemas de magia y los ritos, etcétera, etcétera, las religiones y todo eso. Y fue cuando leí Las ruinas circulares y al estar haciendo esta especie de análisis, yo le pongo comillas a análisis en este canal porque pues realmente yo no me siento todavía con la capacidad de hacer realmente un análisis muy profundo, pero creo que puedo dar un comentario con una perspectiva que podría ser interesante para alguien más que sí tenga pues los conocimientos para profundizar en ese aspecto, ¿no? Y me refiero al paralelismo que hay entre el viaje del mago y todo este proceso y su tarea de crear otro ser humano por medio de su sueño y el proceso alquímico. El proceso alquímico se divide en 3 etapas principalmente, puede haber más etapas intermedias, pero 3 son las principales: el nigredo, el albedo y el rubedo. El nigredo se refiere a la parte oscura, la parte de descomposición, la parte de disolución, en que las cosas se corrompen para desintegrarse y volver al origen o para dar a luz algo mayor, ¿no? El albedo se refiere a la parte de la iluminación en la que el alquimista empieza a atisbar la iluminación en el interior y empieza a dirigirse hacia la iluminación más trascendental, y el rubedo, el cual es la parte donde el alquimista ya descubre la transmutación de su ser en un ser superior o accede a una iluminación pues ya magnífica, ¿no? La máxima iluminación, que se puede traducir como la piedra filosofal. Y a continuación quiero compartirles el paralelismo que a mi parecer hay entre este cuento de Borges y el proceso alquímico. Primero vamos a empezar con el nigredo. El nigredo claramente tiene como símbolos o como representaciones o alegorías la oscuridad, la noche, el color negro, la combustión, el carbón y los cuervos. De manera emocional se refiere a un momento muy profundamente malo, oscuro o difícil de la vida de cualquier ser que esté empezando el proceso alquímico. Y el paralelismo, a mi parecer, es en el principio del cuento de Borges, donde este mago llega de noche y tiene toda esta carga, esta incertidumbre de cómo va a lograr una tarea tan gigantesca como lo es crear un ser humano con sus propios sueños. Y eso se refleja hasta el momento en que empieza a soñar, en el cual sus sueños no tienen orden, son caóticos, no tienen estructura. Posteriormente pasamos al albedo. El albedo podríamos tomarlo como el momento en que los demás lugareños empiezan a percibir a este hombre en las ruinas circulares, empiezan a llevarle comida, él empieza a obtener poquitas más fuerzas físicas y se empieza a dedicar con muchísimo más empeño a soñar, logrando generar todos estos tulpas, todos estos entes que son los alumnos a los que les enseña en sus sueños, lo cual refleja un avance en sentido espiritual a un momento, a una situación, a una condición más iluminada, en el que el alquimista, o en este caso el mago, ya puede percibir toda esa luz interior, toda esa potencialidad que él tiene de poder ahora sí la capacidad y la posibilidad de llevar a cabo su tarea. Cabe mencionar que en alquimia el albedo es representado por la luz, por el blanco, por el día y también por los cisnes. Que obviamente en el cuento de Borges no hay cisnes, pero pues para que ustedes tengan ahí ese datazo, ¿eh? Y posteriormente pasamos al rubedo. El rubedo, el enrojecimiento, es representado en la alquimia por el fénix, por la piedra filosofal, por el rey rojo perfecto, y también se le llama el polvo de constitución, que es el polvo primordial del que surgen todas las materias, también conocido como la piedra filosofal, que se puede resumir en haber logrado la tarea máxima, la obra máxima de la alquimia, la cual es alcanzar la iluminación y la trascendencia. En la alquimia material sería poder encontrar la sustancia por la que se pueden transmutar todas las sustancias en oro, y en el caso del cuento de Borges es el poder crear ahora sí realmente un ser humano en sus sueños. Y esta revelación, digámoslo de alguna manera, caer en cuenta o esta relación la hice cuando empieza a describir cómo en sus sueños empieza a soñar un corazón, porque pone especial énfasis en que el corazón es rojo granate, y sabemos que Borges, sabemos
que los escritores pues ya de peso pesado, de alto pedorraje, como dirían por ahí, no utilizan palabras o no eligen palabras al azar. Muchos, en especial en momentos tan especiales, eligen las palabras necesarias, correctas para evocar lo que ellos desean. Principalmente, en algunos es cuestión de sonoridad, en algunos es cuestión de ritmo y en algunos es cuestión de simbolismo. Y a mí me parece que Borges en esta oración hace mucho énfasis en el rojo porque está haciendo referencia a la etapa del rubedo en el proceso alquímico. Y tal cual así es, porque en este momento el mago logra realmente empezar a crear un ser desde cero, empezando por el corazón rojo, el que bombea la sangre al mismo tiempo siendo receptáculo del alma. No sé ustedes qué piensan, a mi parecer creo que sí queda, tal vez algunos podrían pensar que es algo forzado, pero creo realmente que en esta ocasión sí le atiné. Los que opinen otra cosa o los que no crean pues pueden poner en los comentarios. Y pasando ahora a la interpretación del dios del fuego, me parece importante destacar cómo es que después de que el mago logra traer a la realidad el cuerpo de su hijo, lo trae sin alma, sin voluntad, no es realmente un ser humano en el sentido de que no tiene conciencia, inteligencia, solamente es el armatoste. Ahora sí que es el cascarón, ¿no? Ahí podría haber una referencia a Ghost in the Shell. Bueno, obviamente no, porque Ghost in the Shell salió mucho después de que Borges escriba esto. Tal vez podría llegar a ser que Ghost in the Shell sea una referencia a las ruinas circulares. Nunca se sabe. Todo es posible. Acuérdense que nadie vive en el vacío y ninguna idea se genera de la nada. Por lo que cuando el dios del fuego se da cuenta de esto y le dice, oye, pues yo puedo entregarle un alma y una voluntad a este ser a cambio de que le enseñe los ritos para venerarme, y el mago accede, pues parece un trato justo, ¿no? Porque pues al fin y al cabo lo único que le faltaba para poder haber llevado a cabo su tarea es que el ser que había creado, su hijo, ese cuerpo, pues tuviera una voluntad, un alma. Entonces, con tal de poder llevar a cabo este trato, le empieza a enseñar a su hijo, una vez que ya tiene voluntad e inteligencia, todos los ritos y rituales para poder venerar al dios del fuego, y lo manda en una canoa río abajo para que vaya a otro templo del dios del fuego a venerarlo. Y es aquí donde aparece el plot twist, cuando los remeros vienen y le informan al mago de que en un templo que está más arriba hay otro ser que es inmune al fuego. El mago principal se da cuenta de que probablemente el dios del fuego es el único que le puede decir o puede informarle a su hijo de que es solamente un sueño, de que es un simulacro, que no es real, solo un fantasma. Pero cuando de pronto las ruinas del dios del fuego donde ha estado soñando su hijo se incendian y se da cuenta de que el fuego no lo carcome, de que el fuego no le hace daño, se da cuenta de que él también es un simulacro, él también es un sueño de alguien más, muy probablemente de aquel mago del que le informaron los remeros, que tenía asuntos en el templo que estaba río arriba, y probablemente ese mago también sea hijo de otro mago, y probablemente ese de otro, generando así un ciclo sin fin, un ouroboros, un retorno al inicio, un ciclo que también es una referencia alquímica. Y el dios del fuego se revela como un trickster, alguien que engaña a un ser para que siga generando más y más y más devotos del dios del fuego en probablemente infinitos templos del dios del fuego que ya quedaron abandonados y que ahora van a tener para siempre alguien que los esté venerando, que es inmune al fuego y que son el producto del sueño de otra persona. De esta manera podemos ver de nuevo este arquetipo narrativo que utiliza mucho Borges, que es el infinito, el eterno repetirse y la eternidad, que son, vaya, pues temas muy recurrentes en su obra. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que contarte por el día de hoy sobre este cuento, Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Espero que te haya gustado el video, espero que te haya servido, espero que te haya interesado y que vayas a leerlo. O también puedes, repito, ir a escucharlo en Evidencias, el mejor canal de audiorelatos de YouTube. Así es, como no.